Bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy voy a estar respondiendo a una petición que me hizo una de mis queridas patrocinadoras, Eva González, donde ella me preguntó que por favor hablara en cuanto al Espíritu Santo y si hablar mal de la Watchtower es pecar contra el Espíritu Santo. Por si alguno de ustedes no saben, esto es uno de los pecados más imperdonables para los testigos de Jehová. Pero antes de poder hablar si hablar contra la Watchtower es sinónimo de pecar contra el Espíritu, creo que es importante primero explicar qué significa para un testigo pecar contra el Espíritu Santo y cuál es su fin. ¿Cuál es el pecado más imperdonable según un testigo de Jehová? Te voy a dejar el link en la parte de abajo del artículo donde yo lo he sacado. El punto de vista bíblico. ¿Existe un pecado que sea imperdonable? ¿Hay algún castigo que sea peor que la muerte? Sí, según este artículo. Morir sin la esperanza de la resurrección por haber cometido un pecado imperdonable. Jesús dijo que hay un tipo de pecado que no sería perdonado, según Mateo 12:31. Para los testigos existe un pecado que es imperdonable, donde no existe la posibilidad de perdón para ellos por medio de Dios y donde ya el sacrificio de Jesús queda totalmente invalidado. Leyendo el artículo dice: la Biblia, sin embargo, revela que Dios es perdonador, a diferencia del hombre que tiende a guardar rencor y a negar el perdón. Dios perdona en gran manera. Al debido tiempo, Dios resucitará a muchas personas que fueron culpables de pecados graves, pero ya no tendrán que rendir cuenta de sus acciones pasadas. De hecho, Jesús dijo que a excepción del pecado imperdonable, toda suerte de pecado y blasfemia sería perdonada. De modo que quizás alguien pregunte, ¿qué pudiera ser tan terrible para que Dios no lo perdone? La advertencia de Jesús se refería a la blasfemia contra el Espíritu, voluntaria y deliberada, pecado por el cual no hay absolución. No, ni en este sistema de cosas ni en el venidero, añadió en Mateo 12:31-32. El texto dice lo siguiente, según la versión de la Nueva Traducción de los Testigos de Jehová. Por eso les digo que a los hombres se les perdonará todo tipo de pecado y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se les perdonará. Por ejemplo, al que diga algo contra el Hijo del Hombre, su pecado se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, no, ni en este sistema, ni en el que va a venir. Los culpables de dicho pecado no serán resucitados. ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu? Esta procede del corazón y manifiesta malicia y premeditación. Es obvio que Pablo se refería a esta clase de pecados cuando escribió: es imposible, tocante a los que una vez por todas han salido iluminados y que han gustado de la dádiva gratuita celestial y que han llegado a ser participantes de Espíritu Santo y que han gustado la excelente palabra de Dios y sus poderes del sistema de cosas venidero, pero que han caído en la apostasía, revivificarlos otra vez al arrepentimiento, según Hebreos 6:4-6. El apóstol también dijo: si voluntariosamente practicamos el pecado después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, no queda ya sacrificio alguno por los pecados. Esto es según Hebreos 10:26. En otras palabras, una persona que es testigo y aprendió toda una vida a ser y vivir como testigo, y luego decide rebelarse e ir contra lo que ha aprendido, es para un testigo voluntariosamente practicar el pecado. Personalmente pienso que esto es tergiversar las escrituras o la palabra de la Biblia y usarla para el beneficio o para la narrativa que tiene la Watchtower. Siguiendo con el artículo dice: advertencia para los cristianos verdaderos. Algunas personas que en un tiempo fueron cristianos fieles se han alejado de Dios a propósito, quizás por amargura, orgullo y avaricia, y ahora son apóstatas, que luchan contra el Espíritu de Dios. Se oponen deliberadamente a lo que el Espíritu está efectuando de manera obvia. ¿Han cometido dichas personas el pecado imperdonable? Es a Jehová a quien le corresponde el juicio final.
Es interesante de que dictan el juicio entre palabras, pero después al final dicen, es Jehová quien se encargará. Aquí hay que prestar atención a las palabras que utilizan. Aquí es la raíz del desprecio que sienten los testigos por los famosos apóstatas. Se enseña de que ellos, o sea, por ejemplo, yo y otras personas que hablamos en contra de esta organización, nos hemos salido por amargura, por orgullo, por avaricia y luchamos contra el Espíritu de Dios. Ahora preguntémonos, ¿qué quieren decir estas palabras? Que luchamos contra el Espíritu de Dios. Hace entender que estamos luchando contra la organización y por ende contra Dios mismo. Es triste ver cómo esta organización se ha puesto en un puesto tan alto que Dios no se lo ha dado, pero es tan alto que probablemente su caída va a ser muy fuerte si algún día cae. Decir o enseñar que los apóstatas pelean o luchan en contra del Espíritu de Dios y lo hacen de manera deliberada es imputar cruelmente malos motivos en algunas personas, pero eso es exactamente lo que enseña. Para que puedan entender mejor, este párrafo lo he sacado del libro Mantengámonos en el amor de Dios, en el capítulo 5, la parte de las notas. Dice, la apostasía es ponerse en contra de la verdadera enseñanza de la Biblia. Los apóstatas se rebelan contra Jehová y contra Jesús, el reino de Dios, y tratan de convencer a otros para que hagan lo mismo. Y ahí agregan el texto de Romanos 1:25. En ningún momento dicen los apóstatas hablan en contra de la organización, sino van más allá a decir que hablan en contra de Jehová Dios, contra del Dios mismo y de Jesús. De la misma manera enseñan que si deliberadamente hablamos en contra de la organización, es estar hablando directamente en contra del Espíritu Santo. Pero la Watchtower no se da cuenta de algo. Ellos como organización no son Jehová. Cuando una activista o un apóstata está hablando en contra de la organización, muchas veces ni siquiera menciona el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque no estamos hablando en contra de Dios. Y mucho menos estamos hablando del Espíritu de Dios. Es increíble y qué sucio su juego mental que hace esta organización en sus pobres adeptos. Es crear este miedo al no querer pecar contra Dios, el que silencia a muchos y somete a todos a ser obedientes. En pocas palabras, cuando hablan los más altos de esta organización, es como si Dios mismo hablara. Ir en contra de ellos, de estos hombres, es pecar en contra de Dios. Lo que significa que ni yo, ni ningún ex testigo liberalmente hable en contra de la organización, tiene ya ninguna esperanza de vida a la vista de ellos. Es como tener una sentencia de muerte. Aún así, tienen el descaro de decir que Dios es el que va a juzgar. Es como decir, yo doy mi veredicto, pero esperaremos a que Dios dé su veredicto final. Pero ya nosotros damos nuestro veredicto. Siguiendo con la lectura del libro Mantengámonos en el amor de Dios, dice de que los apóstatas quieren sembrar dudas en la mente de los siervos de Jehová. Algunos cristianos del siglo I se hicieron apóstatas y lo mismo ocurrió en nuestros días. Si queremos ser leales a Jehová, no debemos tener ningún contacto con los apóstatas. Nunca debemos dejar que la curiosidad o la presión de otros nos lleve a leer o escuchar ideas apóstatas. Solo somos leales a Jehová y solo lo adoramos a Él. Notan cómo en ningún momento otra vez vuelven a mencionar a la organización. La organización, y lo he dicho en muchos de mis videos pasados, especialmente cuando he hablado en cuanto al cuerpo gobernante, para los testigos de Jehová, la organización es sinónimo de Dios. Por eso es que muchos testigos de Jehová fervientemente pelean, luchan, protegen a la organización, porque a la vista de ellos es Dios. Pero muchos me van a decir, no, pero no es, yo sé que Jehová es Dios y la organización es separada. Pero noten cómo de manera bastante
astuta, utilizan este juego de palabras y enseñan a los adeptos de que el ir en contra de la organización y aceptar hablar con un apóstata o aceptar la idea de un apóstata es ser desleal a Jehová, es ir en contra del Espíritu de Jehová y contra Jesucristo mismo, cuando ambas cosas no son lo mismo. Por favor, si hay algún testigo de Jehová que está mirando este video, solamente lean lo que acabo de mostrarles. Vayan a esta literatura. Empiecen a mirar todas las literaturas donde esta organización cambia la palabra Watchtower o organización y le agrega el nombre de Dios. Se van a sorprender de la cantidad que hay. Entonces, volviendo a la pregunta más crucial, ¿estamos pecando contra el Espíritu de Dios al hablar de la Watchtower? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Santo de Dios es muy diferente a la Watchtower. Ellos básicamente utilizan este juego de palabras y utilizan estos textos bíblicos para utilizar esa guardia donde si ustedes la cruzan, especialmente los testigos de Jehová, si ustedes la cruzan, no solamente están pecando contra Dios, pero ya no tienen la opción de ser perdonados, que ya no tienen la opción de la resurrección, ya no tienen esperanza. Imagínense ponerle esa clase de miedo en sus adeptos. Entonces, ¿qué persona en su sano juicio va a querer hablar de algo cuando sabe que la consecuencia es permanente? Ninguna, nadie está loco para hacerlo. Presten mucha atención a cómo se les enseña cuál es la palabra, la narrativa dentro de la Watchtower. Siempre es Jehová, Jesús y la organización. Pero muchas veces la organización se pone en el puesto de Jehová, como lo acabamos de ver. Si yo hablo de la organización, es pelear contra el Espíritu mismo, es pelear contra Dios. Cuando no hay prueba donde muestre de que Dios está detrás de esta organización y que realmente es la organización. No existe esa prueba. Muchos van a decir, la predicación, esto, aquello. No hay. A no ser que Dios mismo se bajara directamente y dice, yo apruebo los testigos de Jehová, no existiría otra prueba más. ¿Estamos pecando contra el Espíritu? No. Mientras eso no suceda, mientras Dios mismo no baje y les diga, esta es la organización que yo estoy probando y no hablen más de ella, ellos no deberían darse ese puesto, ese mérito de que ellos son Dios o que ellos están tan protegidos por Dios, porque tal vez ese no es el caso. Espero que le haya podido contestar la pregunta a una de mis queridas suscriptoras y a una de mis queridas patrocinadoras también. Si alguno de ustedes tienen alguna información extra que quieren agregar, pueden dejarla por favor en los comentarios de manera respetuosa. Y si tienen algunas preguntas, debates o algunas sugerencias para otros videos, siempre están bienvenidas, con mucho respeto por favor, en los comentarios. He puesto muchos filtros en mis videos para que personas que son abusivas o que son atrevidas, que utilizan vulgaridades, van a ser removidas por YouTube y van a ser reportadas a YouTube. Así que por favor mantengan eso en mente. Muchas gracias por haber visto este video y los veo en un próximo video.